Bueno, antes que todo, bienvenidos. Gracias por estar una vez más en una nueva sesión de DoContract. En el día de hoy hemos preparado una sesión muy especial. Vamos a estar hablando sobre glamping con el arquitecto Paolo Mauri. Nos estará contando acerca de una rehabilitación de un glamping en la Costa del Sol. Y bueno, luego tendremos, como tenemos aquí el programa, primero serán todas las ponencias, luego tendremos un coffee networking y luego volveremos a la mesa de debate. Así que los animo a todos los que vayan teniendo dudas o inquietudes que le vayan surgiendo, que las pueden ir apuntando para luego consultarle tanto a Paolo como a las marcas. Me voy a presentar brevemente. Yo soy Nadia Maranz, soy Showroom Manager aquí en DoContract. DoContract es un proyecto de Senfim. Senfim es un clúster que agrupa a 150 empresas de la cadena del valor del hogar y del contract. Desarrollan diferentes proyectos, los pueden ver aquí en la pantalla. Posiblemente el que más les suene sea Interiotel, que este año se realizó aquí en Madrid, en el IFEMA. Luego también tenemos la plataforma High Contract, que si no la conocen también los animo a que la visiten. Es una plataforma donde pueden encontrar más de 8.000 productos y muchísimos proyectos de arquitectura e interiorismo. También pueden consultarnos para subir sus propios proyectos, es completamente gratuito. Y luego tenemos WeContract, que es un showroom similar a este en Barcelona, y DoContract, que somos nosotros. ¿Quiénes somos? DoContract es un espacio formado por 12 marcas, líderes en el sector, complementarias entre sí. Las marcas que nos acompañan son Carimbisa, que son carpinterías de madera de interior y de exterior. Ducholux son mamparas de baño. Faro Barcelona es iluminación y ventiladores de techo. Flover son suelos vinílicos y wall covering. Sonae Arauco son revestimientos decorativos y todos los que son tableros también, MDFs, HPLs, melaminas. Hansgrohe son griferías. RCR Decos son pavimentos continuos. Supratec son textiles. Tarimatec son tarimas tecnológicas. TM Leader Contract es sillería. Vilerian Box son sanitarios. Y Senio es nuestra marca de domótica. Bueno, para los que no nos han visitado antes y también para la gente que luego nos mira en nuestro canal de YouTube, comentarles que somos un espacio de casi 300 metros en la calle Velázquez, en Madrid, y somos un espacio de asesoramiento tanto para arquitectos, interioristas y promotores. Pueden venir a consultarnos siempre que necesiten, estamos a su disposición. Aquí podrán ver más de 30 categorías de productos aplicadas sobre las superficies. Es un espacio exclusivamente para profesionales. Por lo tanto, pueden venir. Tenemos una biblioteca de materiales donde pueden venir a trabajar ahí, pueden preparar sus propios moodboards, pueden venir con clientes a enseñarle también las soluciones aplicadas sobre las superficies, que a veces para un cliente eso es muy útil porque no termina de entender cómo son algunas de los acabados. Pueden venir con sus proyectos y los ayudaremos a resolver cuáles son las mejores calidades para aplicar en ese proyecto. Y bueno, sin más, les digo que todo esto siempre con cita previa. Aquí tienen mis datos de contacto. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es el Instagram y el LinkedIn, donde todo el tiempo subimos nuestras novedades de las marcas, proyectos de las marcas y también las próximas sesiones. Así, bueno, como el aforo es limitado porque el espacio no es tan grande, así pueden estar al tanto y no perdérselas. Bueno, sin más voy a dar inicio a la sesión de hoy. Como les comentaba recién, tenemos el agrado de contar con Paolo Mauri y también con 3 representantes de nuestras marcas. Miguel del Castillo Durán, ingeniero Departamento de Desarrollo de Proyectos en Senio, quien estará hablando sobre tecnología domótica aplicadas a nuevas tipologías de hoteles. Yolanda Bolós, Contract Manager Spain en Portugal, en Faro Barcelona, quien estará hablando sobre la luz como elemento integrador en espacios naturales. Julia María Martínez, arquitecta de Departamento de Proyectos en Tarimatec, quien nos estará hablando sobre Tarimatec cuando naturaleza e innovación se dan la mano. Muchas gracias a todos los ponentes por aceptar la invitación y por estar hoy aquí acompañándonos. Y les comento brevemente que Paolo Mauri es un arquitecto italiano que vive y trabaja en Madrid desde 1997. Posiblemente sea uno de los arquitectos con más experiencia en lo que es hospitality e interiorismo aquí en España. Ha realizado más de 60 proyectos hoteleros como interiorista, gestor del contract y liderando equipos y recursos.
Ha trabajado para Meliá Hotel Internacional en varios proyectos nacionales e internacionales y ha sido socio cofundador de IHP, cubriendo el cargo de director de interiorismo y FFANI hasta 2020. Posee una contrastada experiencia en la gestión de proyectos de contract integral y un profundo conocimiento del diseño italiano. Desde 2021 ejerce la profesión de manera independiente en su propio estudio, Paolo Mauri Interni. Los éxitos de sus proyectos son el resultado de un trabajo perfectamente compartido con sus equipos y de su natural capacidad de interlocución y de relacionarse, también de su transparencia y profesionalidad, junto al respeto del valor del trabajo y del esfuerzo. En el día de hoy nos estará hablando sobre el Tamarit Beach Resort Fuengirola, un establecimiento de lujo en plena Costa del Sol. Así que sin más. Bueno, muchas gracias a todos por venir y vamos a empezar a hablar de este proyecto que llevo ya varios meses, tiempo desarrollando. Es un proyecto muy ambicioso, un proyecto de reforma de un camping que tiene, ha tenido, porque ya lleva cerrado desde que se empezó la obra varios meses, que tenía una buena y tiene una buena ubicación en Fuengirola, en una zona un poco con pendiente, con mucho arbolado. Entonces era un camping que tenía un nivel bastante bueno de aceptación y de clientes con unas zonas comunes. Pero Camping Fuengirola decidió pues empezar este proyecto, realizar este proyecto de reforma, enfocándolo a un nuevo concepto de turismo, a un nuevo concepto de alojamiento, que es el glamping, ¿no? Y por eso encontró en su camino a Tamarit Beach Resort, que es una empresa catalana que gestiona camping y glamping de manera exitosa. La primera pregunta, o la cuestión que creo que tenemos que hablar un poco, porque glamping ya lo vemos, esa palabra la vemos en todos sitios, ¿no? No es algo que ya aparece solo en nuestros portales especializados o en las revistas de interiorismo, pero, por ejemplo, simplemente entrar en internet y ya en Wikipedia vemos que hay una definición muy clara, ¿no? Es decir, se habla de un fenómeno global, creciente, que combina experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles. El término, que ya lleva años, porque acuñado a finales del siglo XIX, es una fusión de la palabra glamour y camping. Aquí ya podríamos tener algún tipo de discusión sobre pues, el tema del aire libre o de la cabaña, del tipo de alojamiento, hasta donde podemos considerar que el lujo es portable, ¿no? En ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Os lanzo estas cuestiones. Hay otras definiciones y hay otra manera de definirlo, ¿no? Siempre, yo he encontrado siempre algo que se repite, que es el representar algo de un hotel de lujo. Un hotel con el lujo, el glamour de las habitaciones de hoteles de 4 o 5 estrellas, alojarse en habitaciones ya creadas lujosas, el lujo de encontrar un alto confort en un alojamiento relativamente sencillo. Bueno, entonces mi pregunta y la pregunta que os hago antes de exponer el proyecto es esta. ¿Es un glamping un hotel horizontal? Porque realmente podríamos definirlo como tal. Pero las cuestiones no son solamente las componentes que tiene que tener a nivel de dotaciones para cumplir con este tipo de función, no es ser un hotel en horizontal, sino también el concepto. O sea, aquí estamos hablando de un concepto que va más allá de lo que puede ser el alojamiento donde yo tengo buenas dotaciones hoteleras, espacios confortables, pero también
tengo una interconexión con la naturaleza muy distinta. Y todos sabemos que hoy en día este tipo de interrelación es muy delicada y nos impone determinados comportamientos, determinadas formas de vivirlo, ¿no? O sea, hablamos de sostenibilidad, hablamos de, bueno, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, es todo muy delicado, es un límite, es un punto de equilibrio entre el lujo, entre el ofrecer establecimiento, alojamientos exclusivos, pero al mismo tiempo dentro de la naturaleza, respetando la misma y siendo parte activa de este sistema del medio ambiente, ¿no? Para mí esto es muy importante. Bueno, os cuento un poco el proyecto. El proyecto es actual Camping Fuengirola, que para que sea un reto cada vez más difícil, un proyecto situado entre los dos términos municipales de Fuengirola y Mijas, es decir, el mismo terreno está partido en dos, y parte es propiedad del ayuntamiento, parte está bajo el ayuntamiento de Mijas y parte debajo del ayuntamiento de Fuengirola. Entonces todo esto ha implicado doble dificultades porque todo se ha duplicado, o sea, permiso, licencia, todo, hablar con un ayuntamiento, hablar con el otro y que los dos se pusieran de acuerdo también, que es bastante complicado. Pero bueno, era un camping que, como podéis ver, mucho arbolado, una zona del fondo un poco en colina, que para tener dos niveles, espacios amplios, zonas comunes, tenía un grande espacio de zonas comunes. Era un espacio, como decía, que para el concepto de camping que todos conocemos desde hace toda la vida, pues estaba muy bien, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, que se encontraron Camping Fuengirola con Tamarit y dijeron, ¿por qué no hacemos un espacio con características novedosas, ¿no? Un glamping, algo que tenga este concepto de lujo, etcétera. Entonces, la premisa son crear 156 unidades de tipologías diferentes de mobile homes, con categoría Luxury, Premium y Comfort. Por eso que en este master plan veis, en esta planimetría veis que hay diferentes colorines, ¿no? de unidades de alojamiento, pero con el concepto de también glamping, es decir, con Luxury Lodge y con el confort. Entonces hay zonas con las cabañas de lujo. Entonces aquí estamos hablando de un mix entre unidades de alojamiento mobile homes y luxury lodge, para que el cliente pueda encontrar dentro de un contexto común, con zonas comunes compartidas, que luego veremos más en detalle, pueda encontrar su experiencia, ¿vale? Porque al fin y al cabo todos sabemos, todos los que hacemos proyectos hoteleros, todos sabemos que el cliente busca experiencias. Y evidentemente un glamping puede ser el glamping, un tipo de glamping que te da una experiencia única porque está encima de un monte o un lago y son 14 cabañas a 500 metros una de la otra, y bueno, eso ya con esto la experiencia está asegurada. Pero en este conjunto, que es un proyecto de tipo de glamping tipo casi, como decía, hotel en horizontal, pues la experiencia se da a través de diferentes tipos de ofertas, ¿no? Ofertas de unidades de alojamientos y bueno, pues y de tipo, además de servicios, ¿no? Porque veremos luego que dentro del espacio hay diferentes servicios a disposición del cliente. Esto es en la planimetría de las zonas comunes que habéis visto aquí en la parte derecha del plano, arriba. Aquí ha cambiado evidentemente el concepto. En un glamping tiene que haber también una oferta de zonas comunes
que cumpla con las posibles necesidades del cliente a nivel de pues, restauración, ocio, etcétera. Entonces, en este caso, se ha adoptado por elegir una zona de recepción, una zona de gimnasio y de spa, una zona de niños en los edificios superiores y luego en la parte orientada hacia la gran piscina, una zona de restauración con restaurante y terraza restaurante de tipo pérgolas, como podéis ver en estas imágenes, un solarium y luego dos ofertas de tipo también de restauración diferentes. Una orientada al uso de la piscina, que es el famoso chiringuito bar de la playa, y otra, una zona más reservada para eventos más especiales, para una zona que se definió como tipo chill out, ¿no? Entonces aquí en tan poco espacio, evidentemente se ha creado pues una oferta diferente en este sentido. Volvemos un momento atrás para ver este aspecto que os había comentado antes de las unidades de alojamientos diferentes. O sea, aquí podemos ver que hay en el conjunto de la implantación una zona que se definió o se pensó como zona para adultos solamente, ¿no? Una zona VIP, digamos, ¿no? Es una zona que goza también de una ubicación especial, privilegiada, porque toda esta parte de la finca, del terreno, tiene una cota mayor, entonces está más elevada, tiene unas mayores vistas y mejores vistas, y tiene más tranquilidad. Entonces, esta zona se eligió para crear la zona privada para adultos, con además una piscina exclusiva solamente para esta zona. Entonces, podemos perfectamente identificar en este espacio como algo pues, exclusivo para clientes que a lo mejor han estado o ya pueden haber utilizado algún tipo de alojamientos de este tipo, pero a lo mejor vuelven y prueban otro tipo de experiencia. Vamos a ver rápidamente el proyecto. Bueno, rápidamente vamos a verlo un poco. En esta lámina vemos la zona de recepción, que es una zona muy informal donde los clientes pueden ser atendidos en dos mostradores de diferentes alturas, también por el tema de accesibilidad, etcétera. Se crearon revestimientos con materiales naturales, enfoscado, celosías cerámicas, etcétera. Hay una zona superior en una entreplanta con una pequeña zona de ocio, digamos así, tiempo libre y descanso con una chimenea suspendida. La característica interesante es que se dotó, se hizo esta doble piel de celosía para que desde la parte interior del back office se pudiera ver si hay cliente, si el cliente está esperando ser atendido, entonces fácilmente gestionable sin tener una persona siempre fija en el mostrador, que es una cuestión que duplica el coste de gestión, ¿no? En la zona de la barra y del restaurante también se ha elegido pues, materiales tipo terrazo, sí, efecto mosaico, con asientos fijos y móvil, mobiliario de tipo contract. Y en la zona exterior pues se ha creado estas pérgolas tipo con brezo, que habéis visto antes en las fotos, muy ligero, dejando muchas zonas al descubierto, porque la idea es que sea
una estructura también que huya un poco de la temporalidad del verano, ¿no? Entonces, uno de los problemas y no de los problemas, pero de los retos del proyecto era crear una estructura que si antes tenía mucho pico de ocupación en verano, que pudiera ofrecer también en otros meses, en otras épocas del año, también una oferta accesible por el tema de espacios, etcétera, ¿no? Entonces, crear espacios con sombra, sin sombra, para que se pudiera disfrutar del sol, que todos sabéis que en estas zonas hay meses que se puede estar al sol y se agradece, y meses que se huye y hay que repararse del sol. Entonces se ha creado este tipo de diferenciación, ¿no? Y luego la piscina, pues una gran piscina con una de forma orgánica, con un puente, con una zona de ocio y una zona que no os he comentado antes, un escenario para crear eventos de entretenimientos enfocados al cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues estructuras ligeras, estructuras muy compatibles con el entorno. Y esta es la zona la que se define como chill out, una zona semi privada, arrinconada, en una zona más resguardada, completamente sumergida en la vegetación, con una chimenea de exterior, fire pit, que llame la atención y sea un poco el punto de referencia de este espacio, zonas de comedores privados y zonas de estar alrededor de esta chimenea para crear momentos pues, compartidos entre los huéspedes. Y esta es la imagen de este espacio que representa la zona chill out. Hay dos imágenes, que es esta. Y bueno, esto es el proyecto. El proyecto está en ejecución. El proyecto se terminará probablemente para el año que viene. Y a mí me ha motivado mucho porque me ha dado también la oportunidad de explorar como se dijo al principio, este concepto de glamping, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que entren nuevos conceptos, nuevas tendencias, como las llamamos, ¿no? Pues de decoración, de interiorismo, de tipo de alojamientos. Pero yo creo que el glamping lo tenemos que tomar como algo que no es nada nuevo. Es decir, que las acampadas y el tema de las cabañas de lujo se hacían en el siglo pasado, cuando se hacían estos viajes maravillosos, ¿no? Que la nobleza se acampaba en sitios y traían hasta su cubiertería de sus casas, etcétera. Pero lo tenemos que enfocar de una manera nueva. Y aquí hago un poco, en Italia se dice un spoiler, no sé si es a otro proyecto que estoy haciendo, que es el proyecto de Swiss Nature, que es un concepto que puede entrar en este ámbito de los glamping, ¿no? Porque, bueno, porque tiene estas tipologías habitativas también de lujo en la naturaleza, compatible con el entorno, etcétera, pero que tiene un concepto a 360 grados de responsabilidad conjunta entre el gestor y o sea, el gestor operador y el usuario. Aquí el concepto de sostenibilidad será premiado, es un concepto que no os quiero adelantar mucho el proyecto, porque me gustaría dentro de unos meses, pocos, venir a contaros este proyecto que está en fase de desarrollo, al cual se están sumando las más importantes empresas del sector
porque es un proyecto innovador y es un proyecto que representa un antes y un después, por el tema de lo que decía, de la relación y de cómo y por qué es necesario pararse a pensar y decir que por qué yo pago lo mismo durmiendo en un hotel o en un glamping si me ducho 6 veces al día y le dejo el grifo abierto y me voy a dar una vuelta, y si yo, sin embargo, tengo otro tipo de actitudes, pues pago lo mismo, o sea, y no soy premiado. O por otras cosas, porque si participo a unos programas que están dentro de este mismo espacio, no puedo contribuir a que se mejore todo dentro de la gestión y que yo mismo sea beneficiario de eso. Pues esas son cosas que en este proyecto se han puesto encima de la mesa. Estamos resolviendo, muchas ya están resueltas y estamos dándole cuerpo y forma para que en el mercado, no solamente con el concepto de Suite Nature, pero también en el mercado de la hostelería, pues entre ya de una vez por todas definitivamente el concepto de sostenibilidad de verdad, no la palabra que todos pronunciamos cada día casi como el buenos días, ¿no? Pero algo de verdad, una actitud global de todos, porque es lo que toca. No, yo hace 25 años cuando empecé, pues se hablaba muy poco de esto, pero nuestros hijos nos lo van a enseñar a nosotros, entonces tenemos que aprender a hacerlo en todos nuestros trabajos. Así que os espero veros próximamente para hablar de Suite Nature también. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Miguel de la empresa Cenio y nos dedicamos un poco a aportar tecnología a proyectos como hoteles, residencias o incluso oficinas, ¿no? Aquí veis un poquillo lo que voy a hablar. Voy a empezar comentando quiénes somos y luego pues cómo podemos aplicar la tecnología en estos proyectos tipo hotel, ¿vale? Y finalmente voy a presentar 2 casos de éxito que son tipo glamping que hemos hecho últimamente. Bueno, nosotros somos una empresa española, fabricamos en Toledo y bueno, tenemos más de 10.000 proyectos ejecutados en todo el mundo y más de 80 países. Bueno, aquí pone 117 porque yo me lo sabía de antes, pero hemos ido sumando poco a poco, ¿no? Hacemos un montón de habitaciones de hotel en todo el mundo, hacemos muchas viviendas y ahora estamos entrando mucho en el tema de oficinas también porque hemos visto que hay un campo bastante interesante en el control. Bueno, lo que quiero un poco también destacar es que nosotros lo que intentamos siempre es fusionar la tecnología con la estética, ¿no? Muchas veces la gente piensa que el tema tecnológico pues es un poco algo extraño, que no conocen bien, que no queda bien. Nosotros, por ejemplo, con elementos de este, como veis aquí en la imagen, lo que hacemos es integrar un mecanismo en un espacio, ¿no? También buscamos siempre el tema de la sencillez. Aquí tengo un ejemplo que lo que se muestra es un poquillo un pulsador donde tenemos varios botones y cada botón tiene un icono diferente, ¿vale? Este pulsador, por ejemplo, es personalizable. Con él lo que conseguimos es que se indique claramente la acción que queremos realizar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vamos a un hotel y tenemos un montón de pulsadores y no sabemos cuál enciende cada luz. Y como no es nuestra casa, no hemos estado ahí nunca, pues siempre estamos tocando todos los botones y al final hasta que encontramos el que queremos, pues nos tiramos horas. Con esto al final dices, vale, pues esto yo sé que es una luz de techo, la luz de la mesilla, esto es la persiana, ¿no? Y luego, por ejemplo, escenas, ¿vale? Un poco la idea es esa, de hacer la cosa un poco más sencilla. Y luego también siempre buscamos con termostatos que nos permita ver claramente lo que tenemos, o sea, la temperatura que tenemos, la que queremos y un poco controles muy bien diferenciados para ese manejo del clima. Vale, siempre la idea un poco es crear un ambiente dependiendo del momento, ¿vale? Hay gente que prefiere ambientes más cálidos de luces, otros que prefieren, por ejemplo, para cuando van a trabajar, un ambiente un poco más de trabajo. Todo eso a través de la tecnología nos permite hacerlo de forma mucho más sencilla y mucho más rápida, ¿no? Que no si estuviésemos directamente en un hotel donde no tenemos ningún control y simplemente encendemos y apagamos luces y ya está, ¿vale? De esta forma nos permite regular el color o la intensidad de tonalidad de color. Y luego el tema de generación de escenas, ¿no? Como he dicho, dependiendo del momento y de la actividad que se va a realizar o la situación, podemos adaptar un espacio para un momento u otro, ¿no? Entonces, a través de movimientos de luces o incluso de manejar persianas si hay mucho sol fuera o cosas de ese estilo, podemos cambiar los espacios y adaptarlos en cada momento, ¿vale? También tenemos asistentes de voz. Últimamente hemos tenido un proyecto donde nos estaban pidiendo una Alexa para controlar la habitación de un hotel. Esto es algo nuevo, pero que bueno, ya empieza a gustar lo de estar en la cama y poder decir, Alexa, apágame las luces, ¿no? O Alexa, me voy a dormir. Y eso permite, pues,
digamos, apagar la estancia, ¿no? O apagar las luces y bajar el clima o bajar las cortinas, un poco lo que se tenga en cada momento. O incluso manejar la habitación con el propio móvil. Esto también es muy cómodo porque a lo mejor estás en la cama y no quieres apagar la luz del baño porque te has dejado encendida, pues vas con tu móvil y tienes una aplicación que te dura durante tu estancia y puedes apagar esa luz, ¿no? Es por un poco darle un plus a un hotel donde antes era un control básico y ahora lo que hacemos es un poco pues darle un extra. Y luego, lo más importante siempre en un tipo hotel es el control de clima y el control de iluminación, ¿no? Siempre lo que nos piden, por encima de todo, es control de clima. ¿Por qué? Porque al final tú cuando vas a un hotel lo que más vas a necesitar es estar cómodo, estar a gusto. Y si tú tienes mucho frío, mucho calor, pues no vas a tener una buena experiencia. En tu casa al final, bueno, es tu casa, lo gestionas tú como quieres, pero en un hotel tú vas a estar un día o dos, entonces no te interesa llegar ahí que haga mucho frío, tener que esperar a que se caliente y luego cuando te vas dejarlo muy caliente para que gaste mucha energía, ¿no? Sino que si metemos la tecnología aquí conseguimos adaptar ese espacio para que cuando el cliente entre ya esté en el entorno adecuado y cuando se va que no haya tenido un exceso de temperatura, que esté la habitación muy caliente y gaste mucha energía. Y luego el tema de la iluminación, pues también es muy importante controlarla, porque muchas veces no es lo mismo una escena de lectura, donde a lo mejor queremos estar en la cama leyendo, que queremos poca luz, que no una escena de estudio o de trabajo, donde necesitamos mucha luz para ver bien los papeles, el ordenador, lo que necesitemos. Pues en este caso, a través de diferentes escenas podemos regular eso de forma rápida, ¿no? Como he dicho antes. Y luego, ya un poco más tentándonos en el tema glamping, conseguimos, a través de una serie de elementos, conseguimos hacer una fusión con la naturaleza. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, con sensores de movimiento, podemos hacer que según vayas andando se vayan encendiendo diferentes iluminaciones, ¿no? O, por ejemplo, en un proyecto que os voy a enseñar ahora, hemos conseguido que tú, a través de, cuando accedes a la parcela, digamos, del complejo, ya como tú has accedido con tu tarjeta, esa tarjeta manda una señal y lo que hace es iluminar el camino hasta tu habitación, ¿no? O hasta tu cabaña, ¿vale? Eso es algo bastante novedoso, pero que es muy chulo que ver ahí cómo se ilumina hasta donde tienes que ir tú y así no te pierdes por el camino y cuando es de noche, pues por lo menos puedes ver bien hasta dónde llegas. Y ahora os voy a presentar los dos proyectos que hemos hecho últimamente. Uno tenemos ahora mismo en desarrollo, que es este, ¿vale? Este es en Guadalajara, es un campo de golf donde han decidido incluir una serie de bungalows que son así como de lujo, ¿vale? Un tipo 5 estrellas. Y aquí lo que querían era no solo hacer, o sea, una cabaña sin más, sino dar una experiencia un poquitín personalizada y sobre todo centrarse mucho en el ahorro ecológico, ¿no? Porque se dan cuenta de que, sobre todo en la zona de Guadalajara, pues igual que en Madrid, suele hacer mucho calor durante todo el año y mucha gente lo que hace es poner el clima a lo mejor a 16. ¿Qué pasa? Que luego tiene mucho frío y lo sube a 20. Y luego tiene otra vez calor y lo sube a... O sea, digamos, está variando mucho la temperatura. Entonces, como veis en este elemento lo que hemos metido es una hojita de ecológico donde permite a la estancia, cuando el cliente quiera, ponerse una temperatura ecológica, digamos que no pase ni frío ni calor, ¿vale? Luego evidentemente va mucho de gustos y entonces se puede manejar la temperatura, pero es un acceso directo a saber que, como decía Paolo, que puedes conseguir, o sea, ser más eficiente en tu estancia y luego incluso si el hotelero tiene una gestión sobre eso, puede incluso premiar a ese cliente, ¿no? Por ser más eficiente. Y luego, bueno, como siempre, pues buscamos la simplicidad, donde sea muy intuitivo el subir, bajar temperatura, el cambiar velocidad de ventilación del clima, ¿vale? Y aquí se ha apostado por energías renovables y por aerotermia. Como son cabañas pequeñas, son tipo bungalows pequeños, pues claro, muchas veces un sistema de clima para una sola unidad es un gasto grande, pero si lo combinamos en grupos, pues conseguimos reducir ese consumo. Entonces aquí lo que se ha hecho es esa gestión a través de la tecnología de nuestro sistema, de forma que varias unidades comparten sistema de producción, pero repartimos en función de las temperaturas y lo que se necesite en cada bungalow. Y luego también hacemos un sistema de alarma de intrusión, de forma que si no está ocupada por ningún cliente y entra alguien indeseado, como al final esto es un espacio muy grande, claro, no tienes un guardia de seguridad que puede estar recorriendo todo y todo el rato paseando por allí. Entonces, con un sistema de intrusión puedes avisar en cualquier momento de que han tenido un acceso indebido, ¿no? O incluso, muchas veces también lo que hacemos es ayudar un poquillo la experiencia del cliente en el sentido de que si, por ejemplo, va al servicio de limpieza y tiene móviles encendidos, pues que sepa el consumo que está teniendo, ¿no? Entonces, ese consumo no se excede de cierto límite, pero a la vez permites al usuario pues dejar el móvil cargando o incluso pues si tiene una tablet o un ordenador encendido, lo que sea, pues que se quede habituado, ¿no? Pero no el típico de cortar todas las luces de la habitación o todos los enchufes, porque eso al final también le cortaría la carga, ¿vale? Eso depende un poquito de los clientes y cómo se quiere gestionar. Y luego también lo que hacemos es cuando no hay ocupación, que eso lo gestionamos mediante sensores de movimiento, cortamos la luz del bungalow
y reducimos la temperatura de clima, porque si vas a estar fuera no estás usando la habitación, entonces puedes tenerla apagada. Aquí eliminamos lo que es el típico tarjetero de toda la vida, que mucha gente lo manipula poniendo la tarjeta. Nosotros lo hacemos a través de sensores de movimiento, entonces evitamos eso. Y luego este es otro proyecto que es muy similar, solo que está en Girona. Y aquí, más que en el tema de eficiencia energética, se gestiona un poco más el tema de confort, porque en Guadalajara es una zona más caliente, entonces no se necesita tanto esa gestión de clima, porque al final va a ser va a hacer más tiempo calor que frío, pero aquí en esta zona sí que es más zona de frío. Entonces sí que es más importante que la habitación esté preparada para cuando llegue el huésped, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, a través de un sistema de gestión, cuando una habitación se ha reservado, ya empieza a climatizarse. Cuando la habitación ya está a punto de entrar el cliente, porque es su hora de check-in, lo que hacemos es que esa habitación se pone a temperatura de estándar, digamos, pues en verano 24 y en invierno 21, ¿no? Y entonces ya conseguimos cuando entre el cliente no note esa diferencia de temperatura y esté mucho más a gusto en la habitación. Luego además, como veis aquí, se le permite incluso cambiar entre frío y calor, cosa que en el otro no se le permitía, ¿vale? Porque era tema de eficiencia, pero aquí sí que se le da al cliente la opción de poder ir un paso más, ¿no? Y decir, pues yo quiero centrarme mucho en el confort del usuario. Aquí veis un poco la tipología de cómo serían estas cabañas, ¿vale? Son pequeñitas, tenemos al final 2 habitaciones pequeñas, un pequeño saloncito y una cocina y baño, ¿no? Y la idea es que son espacios reducidos donde tenemos un poco la gestión de todo desde un sistema central y podemos ver lo que está pasando en la habitación, si el clima está funcionando bien, si está ocupada o no, o incluso si tenemos ventanas abiertas, ¿no? Si se abre una ventana, pues que se apague el clima. De esa forma, pues conseguimos también ahorro económico, porque si no estamos tirando el aire por la ventana, ¿no? Digamos que lo conseguimos reducir. Y bueno, eso es todo y muchas gracias por asistir. Bueno, pues muchas gracias por venir. Yo soy Yolanda de Faro, Barcelona. Y bueno, antes de entrar en materia, voy a presentaros brevemente la empresa para aquellos que no nos conozcáis. Faro es una empresa familiar que se fundó en Barcelona hace ya 75 años. Este es el señor López, que es el fundador, y Xavi Martín, que a día de hoy es el director general de la compañía. Y bueno, y un poquito el sentido de nuestra empresa, el propósito, al final no deja de ser el crear un bienestar a las personas, ¿no? A través de nuestros productos. Intentamos hacer un producto bonito, agradable, cuidando siempre la luz y siempre, de alguna manera, manteniendo esta idea, ¿no? De que sea un diseño accesible a todos. Bueno, aquí esta es un poquito la línea de vida. Simplemente, bueno, destacar que empezamos en los años 40 haciendo baterías, o sea, nada que ver con el mundo de la iluminación, ¿no? Y bueno, así como los años más relevantes serían los años 80, que fuimos pioneros porque fuimos la primera empresa que trajo la ventilación de techo a España. Así que, bueno, más adelante os explicaré el tema de la ventilación, pero bueno, la verdad que bueno, a nivel de este producto somos el número 1, ¿no? Somos líderes del mercado porque, ya te digo, fuimos los primeros. Y bueno, y un poquito esta es la línea de vida. A día de hoy estamos presentes en más de 110 países, exportamos el 60% de la facturación. Tenemos un showroom aquí, en Madrid, un showroom propio en Barcelona y otro showroom en París, así que si estáis por allí, pues que os invitamos a visitarlo. Bueno, pues entro un poquito en materia y, bueno, voy a explicaros un poquito cómo entendemos nosotros el tema de los espacios exteriores. Bueno, aquí esta frase interior y exterior en armonía, ¿no? Al final creemos que los espacios exteriores tienen que ser como una prolongación del espacio interior, ¿no? Tienen que hablar un poquito el mismo lenguaje. Bueno, de alguna manera tratar con el mismo cariño como se trata el espacio interior y el exterior. Entonces nosotros aportamos soluciones a nivel de ventilación y de iluminación, siempre basándonos en esta idea, ¿no? Que tiene que ser un objeto bonito, tiene que ser un objeto pues que dé una luz agradable, confortable, que no deslumbre y luego que quede como integrado con los materiales. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, obviamente esto es un ejemplo de un proyecto de un hotel. Esto es la zona exterior y más adelante veréis el interior, que la verdad que es muy, muy similar.
aquí aportamos la solución de la ventilación. Creemos que este es un gran aliado a la hora de, por ejemplo, hacer espacios exteriores con pérgola. Porque, por ejemplo, lo que sería la acústica, la luz y la climatización es súper sensible al bienestar de las personas, ¿no? O sea, está directamente proporcionado a nuestras emociones. Entonces, creemos que en estos espacios con pérgola el incluir este tipo de elementos está muy, muy bien. Y además, estéticamente, como veis, queda como muy integrado. Esto es otro ejemplo claramente que, bueno, parece como una extensión, ¿no? El interior va al exterior. Aquí, como veis, integramos pues unos proyectores para la zona de estar, la zona de sillones, pero no hay nada más. Al final también intentamos no sobredimensionar la luz de los espacios exteriores, porque al final hay que respetar la noche, hay que respetar la naturaleza y realmente eso es o sea, la protagonista, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente tendríamos la luz de la piscina incorporada en el interior y estos foquitos, nada más, y creando un ambiente como súper agradable. Bueno, este es ejemplo de otro hotel, como veis, interior y exterior se dan la mano, ¿no? Y este es el interior del hotel que os comentaba antes. Al final es que hablan totalmente el mismo lenguaje. Y en esa dirección vamos. Ventiladores totalmente exteriores, pero como veis se cuida muchísimo la estética. Bueno, esto parece un saloncito, ¿no? O sea, es una terraza, pero parece el saloncito de casa. Como veis, elementos que quedan integrados, ¿no? Aquí, por ejemplo, la protagonista nuevamente es este espacio tan bonito, ¿no? Este espacio natural, estas columnas que son muy similares a estos plafones que pusimos, ¿no? Nuevamente, pues eso, intentar poner una solución funcional, pero que quede integrada en el espacio. Aquí igual podías haber puesto el típico aplique en las columnas y destrozas absolutamente el ambiente. Bueno, seguir estas formas, ¿no? Tener muy en cuenta a la hora de seleccionar el producto, pues seguir las formas. Aquí, por ejemplo, invitaba a poner un aplique lineal, a juego un poco con la arquitectura. Aquí voy a entrar un poquito más en lo que son los objetos, pero bueno, es un poquito lo que os comentaba antes. A la hora de diseñar los productos, tenemos muy en cuenta estos factores, ¿no? Los materiales, que el objeto no sea estridente, que tenga formas orgánicas, que conviva perfectamente con el espacio natural. Esto, por ejemplo, es una lámpara, la Akane, que es una lámpara que hemos sacado nueva, que parece un elemento de interior, es un elemento decorativo, totalmente preparado para ir al exterior, y aquí se ha trabajado mucho lo que sería el material. Bueno, por aquí veréis alguna muestra. Sí, aquí tenemos, bueno, luego si queréis ya nos levantamos y vamos viendo. También es importante el tema del cuidado de la luz, que lo que comentaba antes. Aquí, por ejemplo, tú no ves la fuente de luz directamente. Esta luz queda apantallada por esta pantalla, que es una pantalla de cordón natural. Entonces, esto también es muy interesante, ¿no? Que los materiales también sean como nobles y respeten como el entorno. Aquí tenemos un vídeo, pero nadie, ¿sabes cómo va? Ah, ¿le doy otra vez? No, la diapositiva que sigue. Ah, perdón, soy un poco torpe con la tecnología. Ay, no tiene sonido. Bueno, aquí podéis ver el detalle del material. Esta luz apantallada que no deslumbra, que te acompaña. Bueno, más elementos, el tema del balizamiento, ¿no? Que es un elemento que normalmente siempre se solía poner como muy frío, muy técnico, policarbonatos, no se tenía en cuenta el tema de las temperaturas de color. Bueno, pues intentamos dar soluciones, pues eso, que sean como más amables con el entorno. Por ejemplo, aquí a través de los materiales, esto es una baliza técnica, pero se ha cuidado mucho el tema del material. Esto es cristal que puede ser en diferentes acabados, ámbar, en color gris y blanco. Y bueno, pues eso, es una baliza un poquito más decorativa. Y también una de las cosas interesantes a la hora de iluminar los espacios exteriores es intentar no hacer un popurrí de modelos. O sea, intentamos siempre, pues eso, unificar pues la baliza, el aplique, el plafón, intentar siempre ir al mismo modelo para que crear esa armonía. Más ejemplos de balizas con formas orgánicas, tener en cuenta siempre la luz que sea indirecta o directa, que no deslumbre, evitar la contaminación lumínica para respetar el entorno.
Aquí también tenemos algún aplique que podréis ver, sí. Que tengas la solución en baliza, en aplique, en plafón, o sea, siempre intentar unificar. Esto es la típica piqueta, que bueno, como veis es como muy decorativa, ¿no? Intentar también huir de estos elementos tan fríos y tan técnicos. Esta, por ejemplo, es una piqueta que hemos ganado varios premios de diseño con ella. Es totalmente reciclable, es de plástico 100% reciclable, se hace con los tapones de las botellas. Y bueno, como veis, pues eso, la fuente de luz queda oculta por esta pantalla y bueno, al final es luz dirigida hacia las plantas que no te moleste, que no te deslumbre. Nuevamente veis más ejemplos de esa luz que queda oculta, que puede ser aplique, balizas, este es el modelo búho. Nuevamente otra baliza, también hemos ganado varios premios de diseño con ella. Una baliza que queda totalmente ahí integrada en las plantas, la vegetación. Y además es súper funcional porque con un solo elemento tú puedes iluminar, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo. Elementos de exterior que son, tienen bastante protagonismo. Es como si llevas una lámpara de interior al exterior. Eso también es muy interesante, ¿no? Al final, el espacio exterior es lo que os comentaba antes. Tiene que ser una prolongación del interior. Y cada vez más, ¿no? Yo creo que estamos cada vez más en el exterior. Tenemos que estar a gusto. Y todo esto, pues, todos estos elementos ayudan a esa confortabilidad. Estas lámparas Saigon, que como veis, este es el modelo interior, pero intentamos aplicar el mismo concepto al exterior. Es este screen que lo que hace es que filtra la luz y te crea un ambiente súper agradable. Este mismo modelo con el material de ratán, que bueno, pues eso, que te recuerda al espacio exterior. Soluciones que queden integradas, por ejemplo, balizas que son de cemento, que quedan integradas con el espacio, te pueden ser baliza y aplique. Soluciones un pelín más industriales, bueno, pero que conviven muy bien, ¿no? También tener muy en cuenta los acabados, pues no sé, si haces acabados de madera, pues intentar que los apliques que son técnicos tengan pues ese guiño, ¿no? al material. Balizas que también te den un efecto, porque con la luz puedes hacer muchos efectos y dibujar el espacio. Pero siempre elementos que no te deslumbren, que siempre sea una luz dirigida y controlada y regulada. Y luego aquí entramos en el mundo portátil, que la verdad que nos ha cambiado un poco la vida, ¿no? El mundo de la lámpara portátil ha ayudado a crear unos ambientes de exterior muchísimo más intimistas. De esta manera, pues gracias a todas estas soluciones, tú puedes iluminar pues las mesas de un restaurante de exterior, creando una luz muchísimo más íntima y mucho más confortable. Huimos del típico proyector que se ponía antiguamente para iluminar de manera uniforme, que normalmente te deslumbraba, era una luz blanca y bueno, y ahora mismo con todas estas soluciones se pueden crear ambientes súper bonitos. Esta, por ejemplo, es la lámpara candela. Aquí la tenéis, que bueno, pues todas las lámparas portátiles son regulables, que eso también es interesante porque lo que te interesa es crear diferentes ambientes de luz. Esta lámpara, por ejemplo, la puedes controlar a través de un mando a distancia. Todo lo que os he comentado antes, tanto ventilación como iluminación, se puede controlar a través de centralitas, se puede regular, o sea que eso también te da mucha versatilidad. Bueno, aquí como veis, este es el producto. Tenéis diferentes intensidades. Esto lleva una batería que se carga por inducción y tienes hasta 20 horas de autonomía, con lo cual estas soluciones están muy muy bien para iluminar espacios exteriores. La típica pregunta, ya, pero me las pueden robar, ya, pero bueno. Sí. O sea, lámparas antivandálicas todavía no hemos hecho. Y bueno, aquí tenéis como muchas más soluciones, ¿no? Que luego veremos. Lámpara Fuji. Bueno, se cuida mucho esta estética, son estancas y bueno, y el tema del cuidado de la luz. Lámparas que pueden ser de sobremesa, apliques, lámparas de pie portátiles también. Y bueno, y lámparas solares. Y esto es un poco la asignatura pendiente. Estamos en ello, estamos
investigando, intentando sacar más productos con esta tecnología. A día de hoy sí que hay cositas en el mercado, pero la calidad de la luz no acaba de ser buena. Pero bueno, esto... Vamos, yo creo que los fabricantes nos estamos poniendo las pilas y estamos en ese camino, ¿no? Porque la verdad que te da mucha versatilidad. O sea, y es súper sostenible, obviamente. La cargas con el sol y bueno, son elementos muy estéticos que pueden ser tanto lámparas que puedes dejar en el suelo que tienen, y también tienen un asa que la puedes dejar como aplique, con lo cual es muy versátil. Bueno, y dicho esto, pues nada, espero que os haya aportado ideas y soluciones para vuestros proyectos y muchas gracias por venir. En primer lugar, agradecer a Nadia y al DuContra que nos hayan invitado a esta ponencia del día de hoy. Mi nombre es Julia Martínez y soy arquitecta en el Departamento de Proyectos de Tarimatec. Y bueno, hoy relacionado con el tema del glamping y en esta línea vamos a hablar de cuando la naturaleza y la innovación se dan la mano de parte de nuestros materiales. Vale. Para aquellos que no conozcáis Tarimatec, os lo presento brevemente, entre comillas. La gama de productos Tarimatec es un WPC, un Wood Plastic Composite, cuya composición principal es una fibra vegetal, como sabréis, en nuestro caso es la cáscara de arroz, no es porque seamos valencianos, esto lo veremos más adelante, y la cáscara de arroz y un polímero. ¿Vale? Esta combinación crea el acabado que, como comentaba Nadia, podéis ver en el abocinado de la ventana. Esta perfilería son productos nuestros, en concreto es el perfil Annapurna, ¿no? Bueno, a ver, somos fabricantes, una especie en extinción, el producto lo fabrica Plásticos Bitters, una empresa con más de 70 años de experiencia dedicada a la extrusión de perfiles y tubos de plástico, que bueno, en un cambio en la empresa decidió tomar una alternativa más sostenible como es este caso, ¿no? Al ser fabricantes controlamos todo el proceso, desde la composición, la formulación, se crea la mezcla, se coloca en la extrusora, se empiezan a crear los perfiles y se le da el acabado que el cliente haya escogido, ¿no? Todo esto nos otorga una gran versatilidad en comparación con, por ejemplo, pues, importadores que tienen ciertas características en su producto y no pueden jugar con ello, ¿no? Todo este tema también pues eso, nos permite adaptarnos a muchos proyectos y pues, pone en valor pues, que llevemos más de 15 años de experiencia en el sector y en la extrusión de WPCs, ¿no? Siendo la primera empresa a nivel nacional en producir este tipo de perfiles, lo que nos puede otorgar un valor añadido. Además de ello, bueno, gracias a la gran variedad de productos, acabados, colores, etcétera, que ahora veremos a continuación, estamos prácticamente instalados, por no decir en todo el mundo, nunca es todo, pero gran parte, lo que nos otorga una amplia presencia a nivel mundial, teniendo distribuidores prácticamente en todos los continentes. Vale. Como os comentaba, no vamos a ver todos los productos en sí, pero sí que comentaros que somos la mayor gama del mercado. Nos ayuda mucho a la hora de adaptarnos a proyectos, ya no solo en tema de acabados y colores, en este caso 3 acabados es solamente para la tarima, pero nosotros estamos buscando continuamente nuevos perfiles, como veréis que es el caso, y sí que empezamos con la gama de pavimentos, pero hoy en día pues tenemos cabida en revestimientos verticales, tenemos soluciones de fachada ventilada certificada como tal, perfil decorativo, friso decorativo, y bueno, ya celosías, vallados, mobiliario, un poco de todo, que lo podéis ver por aquí por el showroom, todo ello disponible en más de 30 colores. A modo de destacar nuestras características principales, lo que estaba hablando Paolo, el tema de la sostenibilidad, que es muy fácil hablar de ello, pero hay que promulgar con el ejemplo, no hay que predicar. Dentro de estas características, relacionándolo con el glamping, habrá zonas, como comentaba, que habrá partes más privadas, zonas comunes que tendrán un tránsito más elevado, entonces requieren materiales que sean de alta durabilidad, como es nuestro caso, unido a un bajo mantenimiento. No hay que confundir que sea un material de bajo mantenimiento con que no tenga limpieza, son conceptos diferentes, con lo cual es un material idóneo para determinadas zonas, ya no solo los suelos de zonas comunes como puede ser un glamping, puesto que al ser un mantenimiento bajo nadie quiere estar disfrutando de esas zonas y que esté en constante cambio y teniendo que arreglarse frecuentemente, ¿no? También, como hablábamos, la composición de fibras vegetales es en un 25%, por cada parte de polímero
lleva la mitad de fibras vegetales. Y bueno, en nuestro caso es la cáscara de arroz, porque tras una serie de estudios vimos que era el material, la fibra vegetal, con las mejores características con nuestra composición, ¿no? De manera que, al ser valencianos también, pues valorizamos un residuo de proximidad, lo que también es una parte ecológica de nuestro material. Es 100% reciclable, no solo el perfil que nosotros extruimos, como podéis ver ahí, sino también al resto de componentes que empleamos para la instalación de nuestros productos, ¿vale? Todos ellos son 100% reciclables. Sí que es cierto que nuestro WPC, el perfil que nosotros en sí extruimos, el perfil decorativo, el visto, lleva una parte, aparte de la fibra, del carbonato cálcico como reforzante mineral y del polímero, lleva una parte de material reciclado también, ¿vale? Y luego, bueno, pues contamos con... Bueno, lo digo más adelante, si no... Pero bueno, eso, lleva material 100% reciclado, incluso creamos otra serie de perfiles auxiliares de instalación que no trabajamos con terceros, que llevan material 100% reciclado, que producimos nosotros. Todo esto para edificios, para construcciones que requieran de una certificación ambiental. Contamos con una línea de productos que tienen un SRI superior a 80, que reducen este efecto isla de calor. Y bueno, constantemente buscamos nuevos acabados, nuevos perfiles, nunca nos paramos, cada año sacamos novedades. Y este año estamos estudiando nuevos colores para estas colecciones con un SRI superior a 80. En aspectos generales, un poco atrevido, pero en comparación con la madera natural, destacar las partes positivas que puede tener la composición de nuestros productos Tarimatec. Como bueno, hemos hablado del bajo mantenimiento y la alta durabilidad, pero son pues, la resistencia al impacto, a la abrasión, al fuego. Al fin y al cabo queremos materiales que sean duraderos, ¿no? Tienen que cumplir con los requisitos básicos de antideslizamiento clase 3 según el código técnico, etcétera. Y aparte Tarimatec pues, es 100% reciclable, inalterable a los insectos, no precisa de tratamientos adicionales, es decir, no tienes que estar barnizándolo cada año, no se agrieta, no se desconcha. Y sí que contamos con una fabricación europea, tenemos un certificado de huella de carbono reducida, en el que ya no solo los componentes de nuestra formulación, sino lo que os comentaba, ¿no? El resto de sistemas auxiliares para la instalación, son made in Spain. Es todo kilómetro cero, por así decirlo. Tratando ya más de aspectos de algunos ejemplos, a ver, en este caso podemos ver cómo la integración de espacios en la naturaleza, Tarimatec puede ayudar, ya no solo lo que estamos hablando, ¿no? De integrarlo a nivel visual, sino ese contexto, ¿no? Ese lema de la sostenibilidad que nosotros trabajamos, que le aporta una calidez, aporta un confort que hacen que el cliente se sienta a gusto cuando está en un entorno nuestro. Mucha gente cuando toca nuestros productos, que percibe el acabado, se sorprende de que un compuesto como es este, un WPC, dé esa sensación de bienestar, lo que, bueno, en parte es lo que nos hace, lo que nos distingue y hace que estemos pues, representados a nivel mundial. Las zonas comunes, que es un elemento muy importante porque es donde tiene lugar, ¿no? Donde confluye las diferentes personas, ponen cosas en común, etcétera. Son elementos indispensables durante todo el año y puede haber algunos que sean fijos y estáticos, donde no solamente, como os comentaba, ¿no? Empezamos por la tarima, pero a raíz de todos los perfiles que hemos desarrollado, tenemos cabida en prácticamente cualquier zona común, zonas interiores más pequeñas, privadas, públicas, de manera que nos podemos adaptar, también con toda la gama cromática con la que contamos, y no siempre tenemos espacio para que todas las zonas sean estáticas, con lo cual nuestro material permite crear zonas cambiantes dependiendo la función, dependiendo el uso. Igual, pues, tema glamping, volvemos a ello. Igual no tiene la misma afluencia en verano que en invierno. Igual en verano necesitas un espacio, crear 3, pues ir cambiando, ir adecuándonos a estas necesidades de los espacios. Ya lo mismo, estos son unas losetas que están directamente en la costa. Pues es un material que es resistente a esta intemperie, que es para eso, ¿no? Para que no se vea afectado por la climatología. Ayudamos también a combinar ciertas actividades, desarrollos de
de actividades más relacionadas con la naturaleza, de manera que no creamos un impacto ya no visual, sino en cuanto a medio ambiente, ¿no? Que te permite relajarte, estar a gusto, estar en paz y poder desarrollar ciertas actividades que requieren de una desconexión, de manera que la filosofía que hay detrás de nuestros productos encaja con este tipo de actividades que podemos tener. Y ahora, por último, no sé si es el mismo caso del camping de Fuengirola, porque del glamping, perdón. Sí, ¿verdad? Ha sido casualidad, pero bueno, el proyecto del que hablaba Paolo, tenemos también la capacidad de transformación de espacios, tenemos la suerte de participar en las zonas comunes, no sé si lo sabías, pero bueno, sí que es cierto que a raíz, esta es la rehabilitación que os contaba él, este es el estado actual, y sí que es cierto que con nuestros productos, o en este caso revestimiento de fachada ventilada, la perfilería, etcétera, ya no solo podemos participar en estas zonas comunes, transitorias, etcétera, sino que podemos introducirnos más en la vivienda particular de cada uno, contando con perfiles que tienen esta posibilidad de solucionar este cerramiento, que reducirían el efecto isla de calor, en concreto un tono de este tipo blanco, y podría ser un producto también a aplicarse en esta rehabilitación. ¿Vale? Con ello, a modo de conclusión, es que Tarimatech, bueno, está de la mano de la sostenibilidad, obviamente, y mezcla la naturaleza, la belleza y la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa de debate. No sé si han apuntado alguna pregunta para hacerle a Paolo o a alguna de las marcas. ¿Alguien que quiera empezar? Si no, yo tengo preparadas algunas para romper el hielo. Muy bien, vamos. Espera, te tengo que dejar el micrófono porque si no, no sale en la grabación. Ahí lo tengo. Perdón. Gracias. Perdón. La duda es, un glamping... Sí, no, es solo por la grabación, no amplifica el micrófono. Perdón, no había entendido. ¿Un glamping siempre tiene que ser en suelo urbanizable? ¿Puede ser suelo rústico? No, tiene que ser siempre urbanizable. El suelo rústico es una fábula que anda por ahí, que en el suelo rústico se puede hacer cualquier cosa, es mentira. Además, todos los fabricantes también de mobile home, así, lo dicen y lo declaran abiertamente, de manera muy, muy clara y contundente. Lo que pasa es que hay alguien que especula sobre estas cosas. Vale. Y entonces, para un propietario de un terreno urbanizable, ¿le sale rentable un glamping o prefiere urbanizar? Bueno, esto depende de que suene urbanizable y la rentabilidad. Hoy tenemos que pensar que, como he dicho antes, con este proyecto de Suinatur, la rentabilidad se tiene que pensar de una manera diferente respecto a lo que era en el pasado, ¿no? O sea, la rentabilidad que es llenar un terreno agotando la edificabilidad hasta el último metro cuadrado, haciendo monstruos como podemos ver por algunas costas lamentablemente que hay, ¿no? Pues esta es la rentabilidad. Pues para mí no es rentabilidad, para mí son delitos para la humanidad incluso, ¿no? Entonces, si empezáramos a pensar realmente qué es la rentabilidad y dar el justo valor a las cosas, que la rentabilidad no es solamente económica, sino también es la sostenibilidad, el medio ambiente, que sea construir un mundo mejor, que es una frase hecha que parece un poco cursi, pero es así. O sea, el futuro no puede ser como hemos dejado lo que hay ahora recientemente. O sea, que sí es cierto que tienen que cambiar determinadas cosas a nivel de economía, con el valor de los terrenos, etcétera, etcétera. Pero todo se irá adecuando a las nuevas realidades que habrá en el futuro, porque no se puede seguir construyendo como se construye, se tiene que buscar nuevas formas de construir, también con otros materiales. En España se está desarrollando ahora la construcción de CLT, madera estructural, que casualmente es uno de los compañeros de viaje, Finsa es uno de los compañeros de viaje de Suinatur, nuestro partner. Es decir,
son cosas que hay que abrir un poco la mente en ese sentido. Y ahí sí que le encontramos la rentabilidad a 360 grados también, Claro. no solo económica. Triple balance, totalmente de acuerdo. Fenomenal, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie se anima? Vale, bueno, un poco sobre lo que estaban hablando también y recogiendo un poco lo que había dicho antes Miguel. No sé si en este proyecto, porque no lo habías nombrado, se han utilizado energías renovables o si te parece interesante incorporar este tipo de energías para los glamping. Bueno, obviamente sí. Yo creo que el futuro es esto. En este proyecto, este es un proyecto que tenía unas bases ya existentes, en el cual hemos tenido que adaptarnos un poco a lo existente, y un proyecto que nace ya hace 3 años, así que tenía otros criterios, etcétera. Pero el proyecto que el otro os que estoy nombraste, hablando, de este concepto de ecoturismo o turismo sostenible, llamémoslos de ambas maneras, pues es un poco lo mismo. Evidentemente hay este tipo de cuestión. tendría que ir orientado un poco hacia las Totalmente. energías renovables. Totalmente. No solamente la energía renovable, sino también el generar energía. O sea, ya os he dicho, no quiero adelantar, Ya. pero se trata de un concepto de uso y disfrute del espacio, participando al bienestar del conjunto donde uno se aloja y de los demás. Y un poco también pensando en este proyecto que era una rehabilitación de un camping original. Sí. ¿Tú crees que esta es la mejor forma de generar un glamping a partir de una rehabilitación? A ver, yo he entrado en contacto con el mundo camping porque a mí me motiva mucho y creo que es fundamental cuando se empieza un proyecto empaparse, obviamente, del entorno, del lugar, de la historia. Y en este caso, yo cuando me llamaron para hacer este proyecto del camping, yo había sido usuario cuando era chaval, pero nunca he ido a un camping más. Bueno, no porque no me gusten, pero porque bueno, tenía otro tipo de soluciones, ¿no? Y me he querido empapar con el mundo camping, y casualmente justo el año pasado, a finales de año, se celebraba el Congreso Nacional de Camping de España. Y mi primera sorpresa fue que era en uno de los mejores hoteles que hay en España, que se reformaron hace poco tiempo en Málaga, en el Hotel Miramar, que además era cliente mío de la cadena en otros proyectos, y un hotel espectacular, lujoso, que podría haber sido la escena de la entrega de los Oscars, porque el hotel es una maravilla. Y claro, la realidad es una corporación como la Corporación de los Camping de España, reunidos ahí, con un despliegue de medios y de lujo, chocaba un poco, ¿no? Pero luego vi una realidad de emprendedores, de nuevas generaciones, de gente que tiene ganas de cambiar, de renovarse, de modificar su modelo de negocio. Entonces yo creo que, contestando tu pregunta, sí, en España hay muchísimo espacio para que los camping actuales se puedan convertir en glamping, que ya seguramente llegará el momento que se reforme también la normativa, como siempre pasa, que cuando el mercado y el privado va por dos pasos por delante, luego llega el público e intenta regularlo, ¿no? Ahora hay normativa de camping, etcétera, etcétera. Pero llegará el momento que la normativa de camping ya no cubrirá las necesidades de este producto nuevo, llamémoslo glamping, o como lo decidirán llamarle, porque seguro que se encuentra una palabra, una definición diferente, y habrá que ahí entrar y jugar con estas características, ¿no? Con estas definiciones. Pero yo creo que el futuro de España a nivel turístico con los camping tiene mucho por venir. O sea que no es como una moda que vino después del COVID. ¿Tú crees que es algo que se va a desarrollar en el tiempo? Absolutamente no. O sea, que no digo que va a ser más que otro, pero es otra cosa más, porque hay tanto espacio
Y España tiene una realidad ya existente de camping que yo no conocía, que es espectacular, en lugares, además, muchas veces que son invidiables por cualquier tipo de plantación hotelera de 5 estrellas, así que yo creo que, por supuesto. Genial. ¿Alguna pregunta? No sé si no se apuntaron o no se animan, entonces vuelvo a preguntar por si las dudas. Bueno, yo tenía una pregunta para Miguel. ¿Qué aporta la domótica a este concepto de glamping? ¿Aporta funcionalidad, estética, bienestar, eficiencia? Hombre, yo creo que en un glamping, o sea, tú al final, cuando tienes un camping, pues no necesitas nada, ¿no? Porque al final es una tienda de campaña y poco más. Cuando tienes un glamping necesitas algo más ya, necesitas dotarle no solo de un baño, sino también de una experiencia más al cliente, si no, no haces un glamping. Entonces en eso la tecnología yo creo que sí que aporta bastante funcionalidad. O sea, y, por ejemplo, como he explicado, el tema de función de clima, de controlar bien el clima de una... Sobre todo, porque en un edificio de estos grandes, donde tienes 7 plantas o 10 plantas con 20 habitaciones por planta, pues el clima, bueno, al final más o menos está controlado, pero en una cabaña donde tienes naturaleza por todos lados, es mucho más importante controlar bien ese clima y que sepas lo que está pasando en cada momento allí, ¿no? Entonces sí que creo que la tecnología es muy importante en ese tipo de proyectos. Fenomenal. Y luego le quería preguntar también a las otras dos marcas si ven alguna diferencia en los proyectos hoteleros en relación al glamping, como si son diferentes los productos o si sería la misma familia de productos que se podría utilizar. Bueno, yo pienso bueno, yo creo que se puede extrapolar, sí. En el tema de la luz, por ejemplo, es lo que comentaba antes, ¿no? Que se está cuidando muchísimo hacer estos ambientes tan cálidos, respetando el entorno. Entonces yo creo que sí, o sea, tanto hoteles como... Quizá, bueno, en el glamping creo que igual sí que pueden tener un poquito más de sensibilidad a la hora de respetar el entorno, pero bueno, por nuestra experiencia yo creo que en hotel también cada vez más. Sí, cada vez que nos piden un proyecto de exteriorismo se nos indica muy bien esto, ¿no? De intentar no sobredimensionar de luz, iluminar aquellas zonas que son necesarias y que haya este contraste, ¿no? Este claroscuro, es súper importante. Y obviamente con fuentes de luz eficientes, cada vez más intentar pues que la energía sea verde y bueno, pues en esa dirección vamos también aportando soluciones para que ese producto sea más sostenible cada vez más. Claro, sí. Pensaba que tal vez lo de la contaminación lumínica es un factor fundamental en el glamping. Fundamental, también sí. por el tema de las aves, porque hay muchos sitios que Eso son como es, para avistamiento, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Por eso que todos los productos que estamos desarrollando, los diseños, ya se tienen muy en cuenta esto, ¿no? Claro. Julia, no sé si nos quieres comentar algo. Sí, bueno, en nuestro caso también, ¿no? La misma línea, es decir, nosotros sí que es cierto que primero empezamos con los hoteles y ahora con este boom del glamping estamos haciendo algunos, pero nuestro producto tiene este componente tan natural y este respeto por el medio ambiente que al fin y al cabo el hotel ya tiene como esas características cuando aplicas nuestro producto, entonces el glamping pues obviamente con un entorno más natural pues le aporta esta naturalidad también. Vale. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo insisto. Vale, muy bien. Genial. Hola, una pregunta para Pablo. He tenido la posibilidad de investigar mucho el tema glamping por mi trabajo, por mis estudios, y he visto que hay muchísimas ideas súper originales. No sé, por ejemplo, habitaciones con tienda de nativo americano o algo así. Quiero saber, ¿le ha pasado de un cliente que le ha pedido algo así? Y si no, ¿cuáles son las resistencias que pueden tener los clientes a hacer este tipo de estructuras? O sea, ¿por qué eligen de hacer algo así original o es algo más difícil que aparece solo en las revistas de glamping? A ver, esto que me diga de usted, ya me estoy haciendo viejo, gracias. Perdón, Ya, la costumbre italiana. es de la oficial. siempre Perdón. No, evidentemente siempre hay un input inicial y siempre este input nace de un proyecto que es un proyecto de inversión, un proyecto de tipo de explotación, un proyecto, o sea, que tiene varios componentes que hacen que se elija un determinado
producto u otro. Es evidente que el glamping nace para ser un proyecto, nace para ser una oferta de establecimientos exclusivos, de establecimientos únicos en su género, ¿no? Porque si no se convertirían, pues esto, en lugar de camping, donde hay tiendas de campañas y los caravanas, ¿cómo se llaman? Caravanas. Sería lo mismo, ¿no? En lugar de todas casetas iguales, así, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho un primer experimento ofreciendo pues, cinco tipologías por tamaños y también por experiencias, pues, con cubierta plana, con cubierta con 2 módulos, con un módulo con exterior, con la cabaña propiamente dicha. Es decir, se trata de crear experiencias diferentes al huésped. Así que siempre hay esta motivación inicial. Ahora, hay quien lo puede realizar en pequeño y quien lo implanta a lo mejor en espacio más grande. Pero en principio estamos hablando de algo exclusivo, de algo diferente en cada proyecto, porque el mobile home, propiamente dicho, es un producto muy bueno. Hay empresas en España y sobre todo en Francia, hay empresas muy interesantes que hacen mobile home con un nivel de acabados ya muy aceptables, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. O sea, ahora el proyecto glamping, estamos en una fase entre el artesanal y el industrializar, o sea, porque no existen tantas empresas capaces de producir de una cierta manera. Hay algunas en Italia, algunas en Francia, pero el mobile home es una cosa que está muy bien, pero tendría que evolucionar también para acercarse más a esta especialización de producto. Ahora hay mucho estándar y la personalización carece un poco, brilla un poco por su ausencia, digamos, como digo yo. ¿Alguna otra pregunta? Te paso el micro. Gracias. Bueno, simplemente felicitar a todos, primero a la organización que haga este tipo de eventos, porque es una forma de conocer pues nuevas tendencias y proveedores también, y también a todos vosotros por estar hoy aquí. En el caso del glamping que estáis montando, es decir, y lo digo en general, ¿cuál es vuestro mayor hándicap que os habéis encontrado? ¿La administración? ¿O qué hándicap? Es decir, ¿cuál ha sido? Porque nos habéis contado todo lo bonito, pero contarnos también lo malo. Y bueno, simplemente es eso, ¿no? Bueno, gracias. Acabo de también lanzar un par de mensajes en el sentido del tema de la normativa, etcétera, ¿no? En este caso, sí es cierto que había un hándicap que he dicho al principio del proyecto, que era la mala suerte de que el camping estaba entre 2 términos municipales. Entonces se ha tenido que duplicar todo el tema de solicitudes, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que, evidentemente, la administración pública y lo que son las normativas referentes al camping, porque a eso hay que teñirse, son todavía no están al paso con lo que es la demanda y las intenciones de crear este tipo de establecimientos y de tipo de proyectos. Entonces, sí, dificultad hay. De hecho, efectivamente, para tener la licencia, pues hemos tardado más de un año. Cuando, pues, básicamente al principio era mucho más sencillo, etcétera. Son también proyectos que cuando se actúa en un entorno natural con una preexistencia muy importante, también hay que tener muy en cuenta el tema ambiental, el tema de la naturaleza. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha tenido que redistribuir. De hecho, se ha hecho también un proyecto de paisajismo. Es decir, antes habéis visto la foto inicial
que había una cuadrícula de arbolado, obviamente ahora no va a ser así, es todo un conjunto para crear espacios de intimidad, de núcleos de implantación de distintas tipologías de alojamiento. Entonces, ahí también es otra componente más. Es decir, todo se tiene que ir adecuando y evidentemente se tiene que ser propositivos a lo que son los organismos públicos, que a veces sí que son receptivos, a veces dicen, no, esta normativa y punto, me da igual si la normativa pide cosas absurdas para lo que es un proyecto de este tipo hoy en día, pero eso es lo que hay. Hay que estimular para que esto vaya cambiando, adaptándose, para agilizarlos, también porque los camping hoy en día, para tener capacidad y pulmón para hacer cierto tipo de operaciones, necesitan que sea todo mucho más ágil y perder mucho menos tiempo, porque si no llega el fondo de inversión de turno, viene de compra 50 camping a la vez y luego ya estamos otra vez con el tema del producto preconfeccionado, todo igual, donde solo cuenta la cuenta de resultados, etcétera, etcétera, que me da igual la sostenibilidad, me da igual esto, me da igual el otro. Así que, bueno, ojalá no sea así. ¿Cuál sería tu idea de camping? Por eso ya la pregunta. Mi idea de camping es mi ideal. Porque os estáis ajustando a una normativa, ¿no? Bueno, sí, mi ideal es... Tienes un camping donde te estás ajustando un poco a lo que hay y a lo que te piden. ¿Cuál sería tu ideal? Si hay folio en blanco, ¿cuál sería tu ideal? Yo creo que el camping o un glamping debería ser así. Bueno, es una buena pregunta esta. Para mí el ideal de glamping es el glamping que sea realmente una oferta donde el usuario, que es un usuario muy sensible realmente a estos tipos de conceptos de turismos, de relación con la naturaleza, con su entorno, respeto, etcétera, esté también, se ponga a la prueba. Porque muchos de nosotros, no quiero quitar nada a lo que tienen el producto fantástico de Cenio, ¿no? Pero cuando ve la hojita eco, y dice, bueno, eco, vale, pues mañana sí ya lo pongo, pero hoy tal. Pero si le tocas en el bolsillo, sí que lo hace. Entonces, hay que dar un estímulo, una motivación para que realmente los usuarios de estas estructuras del futuro sean partícipes. Para mí el ideal sería esto, cuando uno pueda ir a un glamping y saber que hoy pago 10 y si tengo una actitud y tengo cierto tipo de comportamientos y participo en esta estructura, en cosas que se me ofrecen a nivel de alimentación, a nivel de salud, a nivel de medio ambiente, a nivel de energía, de tecnología, etcétera, etcétera, la próxima vez que vuelva a lo mejor pago 5. Y esto me motiva y esto me hace crear esta economía de verdad sostenible, porque se sostiene por sí misma realmente. Al final el gestor tiene costes muy bajos, gastos muy bajos, la su huella de carbono va a ser muy baja y yo no voy ahí y luego me cojo el coche y voy a comer a 50 kilómetros porque me han dicho que hay un restaurante muy bueno y no, voy a kilómetro cero y los productos son de... Todo, es todo. Para mí esto sería lo ideal, pero lo ideal, hoy en día hay que educar y muchas veces para educar hay que darle algo que te toque, el bolsillo a todos nos toca. Entonces, si por ahí te tocan, tú estás más motivado a participar. Y luego yo creo que es una cuestión de hábito y de que ver y constatar de que realmente eso te compensa también, no solamente económicamente, sino también moralmente. Y para mí esto es algo que, bueno, tiene un... ¿Y si hay que poner una ubicación? ¿Playa, montaña o...? Cualquiera que tenga un atractivo.
puede ser un atractivo fantástico paisajístico, o puede ser por cultural, o puede ser por distintos tipos. Bueno. Me alegro mucho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo es que lo que veo, un poco por el enfoque de lo que es el camping habitual, ¿no? Tradicional, el tema de, se supone que son zonas reservadas al resto de público que está en el camping, es decir, la zona de glamping, o no, o es, pueden compartir zonas comunes, tanto los que están en la zona VIP, por decirlo de alguna forma, como en la zona que están... Totalmente. O sea, ¿O está enfocado un poco más en plan burbuja, reservado a...? Es una cuestión de el lujo, cada uno tenemos un concepto de lujo. Para mí lujo es ir a un lugar donde a lo mejor no tengo el confort de tener 10 restaurantes cerca y comer comida china de Japón o de Australia cada día, si quiero. Para mí el lujo es estar en la naturaleza, sin ruido, sin tener contaminación pues acústica o lumínica, o tener, o sea, para mí esto es el lujo. Dentro del glamping, la idea es ofrecer distintas tipologías de lujo. Por eso que en este glamping de Fuengirola se ha estudiado desde la base el ofrecer un producto diferente para la familia, para los adultos, para la pareja, para los que quieren compartir, y para ellos el lujo es ir a un sitio donde en 2 días se hacen nuevas amistades y pueden compartir espacios comunes para organizar una cena alrededor de una barbacoa en una plaza común dentro del glamping. Para otro es tener una cabaña y vivir la experiencia de creer que están en una tienda de campaña perdido en el monte y estar aislado del mundo. Es esto. Pero luego las zonas comunes, pues sí, hay unas zonas comunes, que por eso se llaman comunes, donde yo puedo, como cuando bajas del pueblo a la ciudad, ¿no? y compartes otro tipo de experiencia, otros servicios, te dan lo que puedes necesitar en cualquier momento, un apoyo, una ayuda. Sí, o sea, yo me refiero si también hay zonas exclusivas de la zona de glamping. O sea, si los usuarios del camping tradicional tienen acceso a esa zona, o sea, porque me ha parecido ver que había como zonas reservadas o no, o pueden compartir. No son zonas reservadas, es decir, dentro del el glamping es todo el conjunto. No hay zona de primera división y segunda división, hay diferentes tipos de experiencias, como decía antes. Dependiendo de la necesidad de cada uno y de las curiosidad o de motivación que cada uno tiene, se acerca a un tipo de producto u otro. Pero no es que yo luego esté en un recinto y no pueda salir de mi recinto. Yo tengo acceso y movimiento por todo el espacio y puedo pasearme y moverme, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, lo damos por finalizado. Muchas gracias a los ponentes y a todos los asistentes.